Buenos días, compañeros de la Universidad Estatal de Milagro. Mi nombre es Diego Las Luisa, soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Psicología y les voy a hablar acerca de las diferentes teorías de la inteligencia. Para comenzar, tenemos la teoría de la inteligencia de Spearman, que es bifactorial y utiliza la contraposición de dos factores, de dos elementos claves. El primero, estamos hablando sobre el factor general. Este nos ayuda a hacer inferencias o relaciones o derribar correlaciones en consecuencia del fenómeno exógeno o el ambiente donde nos encontramos. Para referirnos a este caso en concreto, podemos citar un ejemplo. Al momento de que somos invitados a una fiesta de cumpleaños, nosotros correlacionamos de forma directa y general que como sujetos invitados debemos portar y comprar un regalo. Por otro lado está el factor específico. Este ya utiliza características más analíticas, críticas y de pensamiento abstracto, como cuando nosotros tenemos una interacción social con nuestros pares sociales y utilizamos nuestro lenguaje o actividades especiales donde vamos cotejando información. Para citar un ejemplo, podemos mencionar que a la misma fiesta donde somos citados como invitados en una fiesta de cumpleaños, escuchamos y comenzamos a tener una conversación con personas de la costa y de la sierra. Para nosotros iniciar una conversación, una fluctuación de comunicación con otros seres o pares sociales, comenzamos a utilizar ciertos tópicos conforme a los regionalismos del tipo de personas con las que estamos hablando. Si estamos hablando con una persona de la costa, podemos mencionar ciertas cualidades de la preparación de la comida costeña y por eso utilizamos ese método para poder continuar una conversación, seguir manteniendo un diálogo firme. En cuanto a las aplicaciones contemporáneas de la teoría bifactorial de Spearman, tenemos que se utiliza actualmente en test. Estos test son desarrollados y conocidos como el test de Dominos, el test de factor G y el test de Cattell. A continuación le vamos a hablar sobre la teoría de la inteligencia de Thurston. Esta teoría de la inteligencia se centra en características de la inteligencia y se opone al factor G de Spearman. Su aportación está estructurada en 7 estadios, en 7 tipos o en 7 categorías, que van midiendo las actitudes cognitivas, resolutivas y operacionales de todos los elementos de un estudiante o de una persona que está sujeta a la evaluación. El objetivo de Sturton es encontrar la configuración de inteligencia que coincida con los datos de la experiencia. Es cuanto a la experimentación que esta teoría se fundamenta, porque trata de contrarrestar ciertas variables de análisis, de deducción y de pensamiento abstracto de las personas. Entre ellas, una de las primeras categorías o tipos o clasificaciones de la teoría de inteligencia de Thurston encontramos la comprensión verbal. En esta tratamos de identificar cómo el sujeto, mediante las reglas gramaticales, la semántica y una estructura ya definida del lenguaje, utiliza la comprensión lectora y la analogía y el orden de las leyes gramaticales para crear elementos de aprendizaje en cuanto a la capacidad de comprensión analítica de un texto o de un bloque de texto y el orden de los textos y cómo se dosifica el aprendizaje en base a esta estructura del lenguaje. Por segunda regla o segundo clasificación de la teoría de inteligencia de Thurston encontramos la fluidez verbal, que es una medición de cómo el sujeto utiliza palabras coherentes, fluidas, que estén acorde a un contexto o a un tema y las estructura de forma rápida y natural. Es la producción de un discurso veloz. Esta utilización de esta herramienta la podríamos utilizar en cuanto a medir la capacidad de oratoria y utilizarla bajo condiciones técnicas de la psicología. También está la aptitud numérica, que es la categoría 3, sobre la capacidad volitiva, cognitiva, analítica del sujeto para realizar operaciones algebraicas, matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división y todo tipo de cálculo aritmético, dosificando su nivel de
complejidad. Por otro lado, estamos con la clasificación 4 de la teoría de inteligencia de Thurston, que nos habla sobre la aptitud espacial, que es una capacidad discriminatoria, subjetiva, que nos permite hacer inferencias sobre la posición de ciertos objetos de la materia en determinadas posiciones, que nos da una perspectiva o una cualidad de vaticinar su origen, su posición media y su posición final. También encontramos dentro de esta teoría de inteligencia de Thurston la quinta clasificación, que es la memoria asociativa, que estudia la forma como el sujeto mide, contrasta las imágenes, probando las variables visuales de forma auditiva y de forma visual, es decir, presentamos ciertas imágenes y vemos cómo el sujeto las contrasta y genera ciertas aferencias de carácter subjetivo. Estamos también con la categoría 6 de la teoría de inteligencia de Thurston, continuando con esta, que nos habla sobre la velocidad de percepción. Esta nos ayuda a que dentro de un fenómeno al cual nosotros estamos expuestos podamos utilizar nuestra capacidad para distinguir entre cualidades y características similares y divergentes, para poder hacer una correlación de lo que contrasta y de lo que no contrasta. Por ejemplo, podemos citar el caso de que en una cesta tenemos 5 manzanas, 4 manzanas son de color verde y una manzana es de color roja, que sumaría un total de 5. Por último, está dentro de esta categoría de la teoría de inteligencia de Thurston, encontramos la de razonamiento general y secuencial, que utiliza la forma inductiva del sujeto en base a variables ya expuestas que nos permiten hacer aferencias al futuro sobre supuestos que nosotros consideramos como constantes o prominentemente que se van a repetir. Por citar un ejemplo, vamos a hablar sobre una secuencia numérica de números pares que van de 2 en 2. Si los 4 números primeros están ya relacionados saltándose de 2 en 2, entonces se supone que el quinto número tiene que guardar relación con nuestra condición de poder predecir cuál será el número, porque estamos utilizando ya variables constantes. También vamos a hablar sobre la teoría de la inteligencia de Wilford. Este psicólogo habla de que el ser humano transforma la información del medio en contenidos mentales. Estamos hablando que el autor establece dimensiones separadas e independientes. A la vez, esta teoría está clasificada de forma asimismo o en subdivisiones en tres clases. Primero, los contenidos. Para hablar de los contenidos, estamos hablando sobre la recopilación de datos del medio interno, que es una abolición de todas las imágenes mentales del sujeto, en contraste con las del mundo exterior. Y son mediante figuras, símbolos, semántica o lo conductual. Al hablar de figuras hablamos sobre imágenes mentales, al hablar sobre símbolos estamos hablando también sobre elementos visuales que guardan relación hacia un contenido. Me refiero al ver a una enfermera, la imagen de una enfermera en un hospital poniendo su dedo índice en su boca, que indica que debemos hacer silencio. También está la abstracción de ideas por las imágenes y también lo conductual, que nos hace referencias hacia nuestras gesticulaciones o hacia nuestro movimiento como materia corporal cuando sentimos frío, cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad o preocupación. Eso en cuanto a la primera clasificación. La segunda clasificación de la teoría de inteligencia de Wilford nos habla sobre los procesos y las operaciones. En este hecho es muy importante relatar cómo se crea la teoría de entrada y la teoría de salida, que es base de la psicología cognitiva, porque nos habla sobre los elementos que nosotros mediante la cognición nos aprendemos y los hacemos parte de nuestro conocimiento, para posteriormente crear un proceso mental de codificación, decodificación y resolución de la información, donde también hallamos como elementos para esta
categoría la cognición, la memoria, la producción convergente, que son ideas que concuerdan, la producción divergente, que son ideas que no concuerdan con los contenidos que nosotros vemos, y la evaluación, que es una forma de dictaminar y clasificar y definir de forma final la información. Y por último está la tercera categoría de esta teoría de inteligencia de Wilford sobre los productos, que es el resultado de las operaciones realizadas y se centra sobre los subprocesos y lo que nosotros como materia materializamos hacia el mundo exterior. Por último, vamos a hablar sobre la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y Hoare. Bueno, al hablarles sobre la inteligencia fluida, podemos hablar que la inteligencia fluida se define por la capacidad de adaptarnos al medio exógeno donde nos encontramos, utilizando nuestras capacidades resolutivas para poder resolver patrones, problemas y adaptar nuestra razón al momento y a la situación actual. En cuanto a la inteligencia cristalizada, es la que se va solidificando mediante la aprehensión de contenidos que el sujeto durante el trayecto de su vida ha logrado aprender utilizando la razón y reglas de semántica, evaluación, valoración, y establece juicios y conclusiones. Un ejemplo de inteligencia, ya para terminar, en cuanto a esto, un ejemplo de inteligencia fluida es cuando un sujeto se encuentra en una piscina y él sabe que tiene que utilizar un terno de baño para poder ingresar a este medio de entretenimiento o de deporte. Y otro ejemplo de inteligencia cristalizada es cuando un ingeniero en administración de empresas trata de utilizar sus conocimientos diferenciales en cuanto a una nueva materia para poder estructurar mejor bien sus estudios cuando optara por realizar un trabajo de consultoría y trata de hacer deducciones, afirmaciones y razonamientos abstractos. Asimismo, ya para terminar sobre la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y de Hoare, vamos a hablar que tanto Cattell y Hoare convergían sobre su criterio. Sin embargo, solo se encuentra una pequeña diferencia, ya que Hoare manifestaba que la inteligencia fluida y la cristalizada están compaginadas genéticamente, y Cattell mencionaba lo contrario. Esto ha sido todo mi participación. Muchas gracias.